Bueno, ¿cómo definiríamos a la diabetes? Bueno, en pocas palabras y para la audiencia de su programa, no es muy sencillo decirlo, pero vamos a tratar. Es una enfermedad que tiene que ver con la elevación del azúcar en la sangre, Sí. o sea, con una alteración del metabolismo de los hidratos de carbono, diríamos en términos médicos, Sí. y que puede acarrear, cuando esto se mantiene a lo largo de mucho tiempo, una serie de daños importantes, que lo más significativo para mí en este momento que vivimos no es destacar o enumerar cuáles son los daños, Sí. sino que la población sepa que todos esos daños se pueden evitar con un tratamiento adecuado, especialmente aquellos que tienen que ver con daños en la retina de los ojos, en los Sí. nervios periféricos, en las arterias, Sí. etcétera. ¿Cuál es el No sé origen si- de la enfermedad, doctor? En realidad hay muchos tipos de diabetes, no es como antes que eran solamente dos. Sí. Ahora se conocen muchos tipos de diabetes de origen muy distinto, pero los más conocidos, que son la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2, Sí. empezando por la última, que es la más frecuente, 80 a 90 de cada 100 diabéticos tienen lo que se llama diabetes tipo 2, Sí. tiene una cierta predisposición hereditaria, Sí. pero para que aparezca la enfermedad es necesario que se agreguen lo que se llaman factores de riesgo que facilitan la aparición de la diabetes, como son la sobrealimentación, la obesidad, el sedentarismo, el estrés o las preocupaciones permanentes están a la orden del día, el tabaquismo, etcétera. De manera que, y en el caso de la diabetes tipo 1, fundamentalmente tiene que ver la carga genética, o sea, la herencia, que no es obligatoria, pero se hereda una predisposición a padecer la enfermedad. ¿La herencia es directa o salta alguna generación? En general es directa, pero también puede darse en forma atávica, diríamos, saltando alguna generación, de abuelo a nieto, por ejemplo. Claro. Doctor, ¿y cuáles son los primeros síntomas que uno debe tener en cuenta respecto al tema de la diabetes? Bueno, en ese sentido vale la pena aclarar que cuando la diabetes comienza, sobre todo en los niños o adolescentes, que es la diabetes tipo 1, es la más común, ahí suele ser bastante aparatoso el comienzo, con mucha sed, con una necesidad de orinar en exceso, con mucho apetito, con una pérdida de peso muy significativa, acompañada de un decaimiento del estado general que es también bastante notable. Ajá. Pero no sucede lo mismo con la diabetes tipo 2, donde por lo general al comienzo no suele haber muchos síntomas, Sí. y a veces hasta ninguno durante los primeros meses y a veces años, de tal manera que es muy frecuente que haya personas que tienen diabetes sin saberlo porque no experimentan ninguna molestia y por lo tanto tampoco se ocupan de hacer los análisis correspondientes. Ajá. Es decir, que los síntomas más comunes es la poliuria, polidipsia, polifagia, pérdida de la fuerza, ¿no? Y pérdida de peso. ¿Y prurito? También en el caso de las mujeres a veces suele ser el primer síntoma, el prurito vaginal o vulvar, Sí. en las zonas genitales, de manera que esto también puede ser que un ginecólogo sea el primero que Sí. pone a la paciente en la pista de buscar un dosaje de glucemia como para ver la posibilidad de que sea diabetes. Por supuesto que eso solo no alcanza para diagnosticar diabetes, porque la mayoría de las veces el prurito en la zona genital no es por diabetes, pero puede serlo. Lo mismo que a veces la descubre un oftalmólogo en el fondo del ojo. Claro. ¿Cómo prevenimos todo esto, doctor? Bueno, eso es muy importante y acá, si me da un minuto, lo quiero explicar en detalle, porque en la actualidad es posible ganarle a la diabetes, como suelo decirlo en términos más sencillos, y hay 3 formas concretas de hacerlo. La primera, que es la más significativa, es el triunfo más notable que se puede lograr, es evitar que la enfermedad aparezca. Eso se llama prevención primaria de la diabetes. Y esto se puede lograr precisamente en esas personas a las que aludía recién, que tienen
habiendo heredado una cierta predisposición a padecer la enfermedad, tienen sobrepeso, sobrealimentación, sedentarismo, etcétera, y es posible, contrarrestando esas anormalidades, es decir, ayudando a una persona a bajar de peso, a cambiar el sedentarismo por una actividad física razonable y saludable, dejando, por supuesto, hay formas de hacer, y usted lo sabe mejor que yo, enseñarle a las personas cómo liberarse del estrés, al menos en forma permanente, y otras medidas por el estilo, se puede evitar que la enfermedad aparezca, y eso se puede lograr en muchos casos. Yo la siempre no lo sabe, pero sí. Además hay otra forma de ganarle. Cuando ya apareció la enfermedad, es posible evitar, con un buen tratamiento desde luego, mantenido en el tiempo, es posible evitar que la diabetes provoque lo que se llama en términos médicos las complicaciones crónicas, es decir, los daños que la diabetes puede ocasionar, y eso se llama prevención secundaria de la enfermedad. Sí. Y finalmente, todavía más, cuando ya la diabetes se hizo presente e inclusive ha comenzado a producir complicaciones todavía leves o moderadas, es posible evitar, también mediante un tratamiento adecuado, que esas complicaciones se agraven de tal manera que puedan llegar a invalidar a una persona, como por ejemplo en los casos extremos de ceguera, de amputación de miembros, claro, de insuficiencia renal, sí. Y esto se llama prevención terciaria, de manera que usted verá cómo es posible ganarle a la diabetes en mayor o menor medida según el caso, de acuerdo a la etapa de avance de la enfermedad. Doctor, yo siempre digo de que uno tiene que estar atento además a las patologías de nuestra familia, ¿no? Ver cuáles son las enfermedades familiares, y a partir de allí puede ser que no aparezcan o que sí aparezcan, pero ver toda la posibilidad de prevención respecto a eso. En mi caso personal, por ejemplo, yo tengo historias de diabetes en mis abuelos, por ejemplo, mis abuelos murieron de diabetes, y desde muy chiquitito en mi familia los estudios, las glucemias, etcétera, etcétera, se han hecho permanentemente por las dudas. Por suerte no tengo el problema, pero apunto a eso, ¿no? A que la gente también pueda ver las patologías familiares y pueda prestarle atención a eso y ir previniendo, ¿no? Seguro que sí, doctor, pero también es bueno aclarar esto para la gente que no está muy informada siempre de estos detalles novedosos, y es que mucho antes de que aparezca elevada la glucemia en ayunas, sí, empieza a elevarse lo que se llama la glucemia postprandial, sí, es decir, la glucemia después de haber comido. sí. De manera que, no digo para que lo haga todo el mundo en forma corriente, pero cuando hay sospechas fundadas de que una persona pueda tener diabetes, sí, en los casos que le señalaba antes, obesos, sedentarios, que viven en tensión nerviosa permanente, sobrealimentados, sí, en esos casos, cuando hay factores de riesgo importantes que facilitan la diabetes, es probable que una glucemia en ayunas pueda dar un resultado normal, sí, y si uno apela a la glucemia postprandial hecha 2 horas después de una comida o en cualquier momento del día, lo que se llama glucemia al azar, o con más razón la curva de tolerancia a la glucosa, aunque ya lo que se usa es la glucemia 2 horas después de ingerir una solución especial con glucosa, puede dar anormal, lo mismo que la hemoglobina glicosilada, a pesar de que la glucemia en ayunas todavía esté en valores normales o no alcance los umbrales diagnósticos. Bueno, ha sido muy claro, doctor Genesi. Recuerdo entonces a tener en cuenta: poliuria, es decir, aumento del deseo de orinar, polidipsia, es decir, aumento de la sed, pérdida de las fuerzas, también polifagia, aumento del deseo de comer, sí, del apetito, ¿no es cierto? Y también por ahí el prurito y otros síntomas más a tener en cuenta.